El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Méndez cerró la puerta de su pequeño taller mecánico en la colonia San Juan de Dios. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores, pero los últimos 6 meses habían sido especialmente difíciles. La crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz y los clientes escaseaban cada vez más. Roberto caminaba con paso cansado hacia la parada del camión, llevando consigo apenas lo suficiente para comprar algo de cenar. Su pequeño taller, heredado de su padre, apenas generaba ingresos para mantener las luces enciertas y pagar la renta del local. Vivía en un cuarto modesto detrás del taller, una realidad muy distinta a los tiempos en que el negocio familiar prosperaba y empleaba a 5 mecánicos. Ahora, Roberto trabajaba solo, aceptando cualquier trabajo que llegara, desde cambios de aceite hasta reparaciones complejas de transmisión. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Eran casi las 9 de la noche cuando Roberto esperaba el camión en la avenida Alcalde. La zona, aunque céntrica, se volvía peligrosa después del anochecer. Mientras observaba el tráfico, notó a una mujer joven parada unos metros más adelante. Vestía un pantalón de mezclilla y una blusa sencilla, cargaba una mochila al hombro y consultaba su celular con expresión preocupada. Roberto calculó que tendría unos 30 años, cabello castaño recogido en una coleta simple, sin maquillaje, con apariencia de quien había tenido un día largo y complicado. 3 hombres se acercaron a la mujer con intenciones claramente amenazantes. Roberto reconoció de inmediato la situación. Llevaba años trabajando en ese barrio y conocía perfectamente los peligros que acechaban después del anochecer. Sin pensarlo 2 veces, caminó rápidamente hacia el grupo. Su estatura de 1,80 m y su complexión fornida por años de trabajo físico le daban presencia intimidante, aunque su naturaleza era pacífica. «Oye, mi amor, ya llegué por ti», dijo Roberto en voz alta, tomando suavemente del brazo a la mujer y mirándola significativamente a los ojos. «Perdón por el retraso. El trabajo se alargó más de lo esperado». La mujer, aunque sorprendida, captó inmediatamente la situación y siguió el juego. «No te preocupes, apenas llegué», respondió ella, su voz mostrando alivio apenas disimulado. Los 3 sujetos se detuvieron, evaluando la nueva situación. Roberto mantuvo la mirada firme, su lenguaje corporal protector, pero no agresivo. Conocía bien las dinámicas de las calles, sabía que mostrar miedo invitaba al conflicto, pero también que buscar confrontación directa podía empeorar las cosas. Después de unos segundos tensos, los hombres se alejaron refunfuñando, perdiendo interés ante la presencia de Roberto. Roberto esperó hasta que los sujetos desaparecieron completamente de vista antes de soltar el brazo de la mujer. «Ya pasó el peligro», dijo con voz tranquila. «Esta zona no es segura a estas horas. ¿Está esperando transporte?» La mujer respiró profundamente, llevándose una mano al pecho. «Dios mío, gracias. Muchas gracias. No sé qué hubiera pasado si usted no hubiera intervenido». Su voz temblaba ligeramente por la adrenalina. «Sí, estoy esperando el camión, pero parece que ninguno pasa. Los camiones se vuelven escasos después de las 9, explicó Roberto. «¿A qué zona va? Si quiere, la puedo acompañar hasta que consiga transporte seguro, o si prefiere, puedo pedirle un taxi». La mujer lo observó detenidamente. Había algo en ese hombre que inspiraba confianza. Quizá era la honestidad en sus ojos cafés, o la manera respetuosa en que mantenía distancia apropiada, o simplemente el hecho de que acababa de ayudarla sin pedir nada a cambio. «Voy hacia Providencia», dijo ella. «Mi coche se descompuso esta mañana y lo dejé en un taller por aquí cerca. Iba a recogerlo, pero me dijeron que no quedó listo. Pensé que sería fácil conseguir transporte de regreso». Roberto frunció el ceño. «¿En qué taller lo dejó? Conozco casi todos los de la zona». «Taller Hernández, en la calle Medrano», respondió ella. Roberto asintió conociendo bien el lugar. «Don Hernández es buen mecánico, pero a veces se atrasa con las reparaciones. ¿Qué problema tiene su carro?» «Algo del motor», dijo la mujer vagamente. «Hace un ruido extraño y pierde potencia. Don Hernández dijo algo sobre la distribución o no sé qué». «Banda de distribución, probablemente», comentó Roberto. «Es reparación delicada. Toma su tiempo hacerla bien. Don Hernández es cuidadoso con su trabajo. Eso es bueno. Mientras
conversaban, pasó un taxi libre. Roberto lo detuvo y negoció rápidamente con el conductor. ¿Cuánto a Providencia? El taxista nombró una cantidad. Roberto sacó su billetera y contó cuidadosamente unos billetes, prácticamente todo lo que llevaba para su cena. Aquí está, dijo entregándole el dinero al conductor. Llévela directo a su domicilio. No, espere, protestó la mujer. No puede pagar mi taxi. Ya hizo demasiado por mí. Ya está pagado, insistió Roberto. Y créame, prefiero saber que llegó segura a su casa que preocuparme toda la noche. Esta zona no es lugar para andar sola de noche. La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Era evidente que ese hombre no tenía mucho dinero. Sus ropas de trabajo gastadas y manchadas de grasa lo delataban, pero había gastado lo que probablemente era todo su efectivo del día para asegurar su seguridad. Al menos déjeme pagarle, dijo la mujer buscando en su mochila. Por favor, no puedo aceptar que gaste su dinero en mí. No es necesario, respondió Roberto firmemente pero con amabilidad. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Váyase tranquila y con cuidado. La mujer subió al taxi, pero antes de que Roberto cerrara la puerta, ella le tomó la mano. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto Méndez. Yo soy Clara, dijo ella. Clara Rojas. Y le prometo que algún día voy a devolverle este favor. Roberto sonrió. No hace falta, de verdad. Solo cuídese y no ande sola por aquí de noche. El taxi arrancó y Roberto lo vio alejarse hasta perderse en el tráfico nocturno de Guadalajara. Luego caminó hasta una tienda pequeña donde compró un paquete de galletas y una botella de agua. Lo único que podía costear después de haber pagado el taxi de Clara. Mientras caminaba de regreso a su taller, no sentía arrepentimiento alguno. Había hecho lo correcto y eso valía más que cualquier cena. Esa noche, mientras comía sus galletas en el pequeño cuarto detrás del taller, Roberto pensó brevemente en la mujer que había ayudado. Se preguntó si llegaría bien a su casa, si estaría asustada por lo sucedido. Pero pronto sus pensamientos derivaron hacia preocupaciones más inmediatas. La renta del local que vencía en 2 semanas, el proveedor de refacciones que amenazaba con cortarle el crédito y el futuro incierto de su negocio familiar. Clara Rojas llegó a su departamento en la colonia Providencia todavía temblando por lo sucedido. Su lujoso apartamento en el piso 14 contrastaba dramáticamente con la zona donde había estado. Se quitó la ropa sencilla que había usado ese día y se miró en el espejo del baño. Clara Rojas no era una mujer cualquiera, aunque esa noche se había vestido y comportado como tal. A sus 32 años, era una de las cirujanas cardiovasculares más prestigiosas de Guadalajara. Había estudiado medicina en la UNAM con una beca completa por su excelencia académica. Se especializó en cirugía cardiovascular en el Hospital General de México y realizó una subespecialización en el Texas Heart Institute de Houston. 3 años atrás, había regresado a Guadalajara para dirigir el departamento de cirugía cardiovascular en el Hospital Puerta de Hierro, uno de los hospitales privados más prestigiosos del occidente de México. Pero ese día, Clara había estado en una misión muy diferente a sus cirugías de alto riesgo. Llevaba 6 meses organizando en secreto una clínica gratuita en una de las colonias más pobres de Guadalajara. El proyecto, al que había dedicado gran parte de sus ahorros y todo su tiempo libre, buscaba proporcionar atención médica cardiovascular gratuita a personas de escasos recursos. Clara creía firmemente que la medicina no debía ser privilegio exclusivo de quienes podían pagarla. Ese día había visitado el local que estaba acondicionando para la clínica, ubicado precisamente en la zona donde Roberto la había ayudado. Se había vestido de forma sencilla intencionalmente, queriendo pasar desapercibida mientras supervisaba las obras de remodelación. Su Mercedes-Benz, estacionado habitualmente en su edificio, efectivamente se había descompuesto esa mañana y lo había dejado en el taller de don Hernández por recomendación de uno de los trabajadores de la clínica. El encuentro con Roberto la había impactado profundamente, no solo por haberla salvado de una situación potencialmente peligrosa, sino por la manera en que lo había hecho, sin esperar nada a cambio, gastando lo que evidentemente era todo su dinero del día, asegurándose de que llegara segura a casa. Clara había conocido muchas personas en su vida, desde colegas médicos millonarios hasta pacientes humildes, pero raramente encontraba ese tipo de bondad genuina y desinteresada. Durante las siguientes semanas, Clara no pudo sacar a Roberto de su mente. Había algo en ese
mecánico que la intrigaba. Decidió investigar discretamente. Preguntó en el taller de don Hernández, quien conocía bien a Roberto. «Ese muchacho es de los mejores mecánicos que conozco», le contó don Hernández mientras reparaba su Mercedes. Su padre, don Arturo, era una leyenda en Guadalajara. Podía diagnosticar cualquier problema solo escuchando el motor. Roberto heredó ese talento, pero también heredó las deudas cuando don Arturo murió hace como 5 años. El taller que Roberto tiene ahora, está en problemas. La crisis lo golpeó duro y creo que apenas puede mantener las puertas abiertas. ¿Es honesto?, preguntó Clara. «Como ninguno», respondió don Hernández sin dudar. «He visto clientes traerle carros caros, de esos que él podría cobrar fortuna por arreglar, y Roberto siempre cobra justo, a veces hasta menos de lo que debería. Hace un mes, una señora mayor le trajo su carro con un problema que resultó ser solo un fusible fundido. Roberto lo cambió y no le quiso cobrar nada. La señora insistió en pagarle algo, y él aceptó 50 pesos nomás para que no se sintiera mal». Clara sonrió. Era exactamente el tipo de integridad que había percibido esa noche. Cuando recogió su auto, ya tenía un plan en mente. Al día siguiente, Clara hizo algo que nunca había hecho. Canceló sus cirugías programadas por la tarde, algo extraordinario para alguien tan dedicado a su profesión. Se puso jeans y una camiseta sencilla, se recogió el cabello en la misma coleta simple de aquella noche y condujo su auto hacia el taller de Roberto. Cuando llegó, vio el pequeño establecimiento que apenas se mantenía en pie. Un letrero desgastado decía «Taller Méndez, mecánica en general». A través de la puerta abierta podía ver a Roberto trabajando bajo un carro viejo, sus piernas sobresaliendo de debajo del vehículo, el sonido metálico de las herramientas resonando en el espacio reducido. Clara tocó el claxon suavemente. Roberto salió de debajo del carro, limpiándose las manos en un trapo que ya estaba tan sucio como sus manos. Cuando la vio, su expresión mostró sorpresa inmediata. «¿Clara?», preguntó acercándose. «¿Está todo bien? ¿No tuvo problemas después de aquella noche?» «Todo bien, gracias a usted», respondió Clara con una sonrisa. «De hecho, vine por 2 razones. Primero, para devolverle el dinero del taxi que nunca debió haber pagado». Sacó unos billetes de su bolsa. Roberto levantó las manos rechazando el dinero. «No, por favor. Ya le dije que no es necesario». «Roberto, por favor», insistió Clara. «No puedo quedarme tranquila sabiendo que gastó su dinero en mí. Al menos déjeme compensarlo». Roberto negó con la cabeza firmemente. «Señorita Clara, con todo respeto, si acepto ese dinero, estaría diciendo que la ayudé esperando algo a cambio. Y no fue así. Por favor, guarde su dinero». La firmeza pero amabilidad en su tono hizo que Clara guardara los billetes, aunque no sin cierta frustración. «Está bien», dijo finalmente, pero mencionó que había 2 razones para venir. «¿Cuál es la segunda?». Clara había preparado cuidadosamente esto. «Mi carro, el Mercedes, que dejé con don Hernández. Desde que me lo devolvió, hace un ruido extraño cuando acelero. Don Hernández dice que todo está bien, pero yo sé que algo no está correcto. Me preguntaba si usted podría revisarlo. Le pagaría, por supuesto». Roberto frunció el ceño. Don Hernández era excelente mecánico. Poco probable que hubiera pasado algo por alto, pero también sabía que los mecánicos, incluso los buenos, a veces se acostumbraban tanto a ciertos ruidos que dejaban de notarlos. «Claro, con gusto lo reviso. ¿Lo tiene aquí?». Clara negó con la cabeza. «Está estacionado a 2 cuadras. ¿Podría acompañarme?». Roberto miró el carro en el que estaba trabajando, un Nissan viejo con el motor a medio desarmar. «Dame 5 minutos para dejar esto en un punto seguro y voy con usted». Minutos después, caminaban juntos por las calles del barrio. Clara observaba discretamente a Roberto. Incluso con su ropa de trabajo manchada de grasa, caminaba con dignidad. Saludaba a varios vecinos por su nombre. Se detenía brevemente a preguntar por sus familias. Era evidente que era respetado y querido en la comunidad. «¿Hace cuánto tiene el taller?», preguntó Clara mientras caminaban. «Era de mi padre», respondió Roberto. «Él lo abrió hace como 30 años. Yo prácticamente crecí ahí aprendiendo el oficio. Cuando él murió me lo dejó a mí, junto con algunas deudas que todavía estoy pagando. Debe ser difícil mantener un negocio en estos tiempos», comentó Clara. Roberto asintió. «No voy a mentir, está complicado. Antes teníamos clientes formados, ahora paso días enteros sin que entre nadie. Mucha gente prefiere los talleres grandes con tecnología moderna. Yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo, pero no es fácil competir».
Llegaron hasta donde Clara había estacionado su Mercedes-Benz. Era un modelo relativamente nuevo, bien cuidado. Roberto silbó apreciativo. «Bonito carro. ¿A qué se dedica usted, si no es mucho preguntar?» Clara había preparado esta respuesta. «Trabajo en el sector salud, administración, nada glamoroso». No era técnicamente una mentira, solo una verdad muy incompleta. Roberto rodeó el carro, observándolo con ojo experto. «¿Puedo encenderlo?» Clara le entregó las llaves. Roberto se sentó en el asiento del conductor, arrancó el motor y escuchó atentamente. Hizo que Clara acelerara varias veces mientras él escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si pudiera ver dentro del motor con solo oírlo. Después de varios minutos, apagó el motor y abrió el cofre. «¿Puede acelerar un poco mientras yo reviso aquí?» Clara se sentó al volante y siguió sus indicaciones, acelerando suavemente mientras Roberto observaba el motor con atención casi reverencial. Sus manos se movían sobre los componentes sin tocarlos realmente, como si pudiera sentir los problemas a través del aire. Finalmente cerró el cofre y caminó hacia la ventanilla del conductor. «Señorita Clara, su carro está perfectamente bien. Don Hernández hizo un trabajo excelente con la banda de distribución. Lo que probablemente está escuchando es el sistema de inyección haciendo su trabajo normal. Es un sonido que estos Mercedes hacen, especialmente los motores diésel como el suyo. No es un problema, es solo la manera en que funcionan». Clara fingió alivio. «¿Está seguro? Porque realmente me preocupaba». «Completamente seguro», confirmó Roberto. «Pero para que se quede tranquila, le voy a recomendar un par de cosas de mantenimiento preventivo. El filtro de aire está un poco sucio, debería cambiarlo pronto. Y por el kilometraje que veo aquí, calculo que dentro de unos 5,000 kilómetros va a necesitar cambio de aceite y revisión de frenos. Pero fuera de eso, el carro está en excelentes condiciones». «¿Cuánto le debo por la revisión?», preguntó Clara sacando su cartera. Roberto negó con la cabeza. «Nada, solo lo revisé. No es algo que cobre». «Roberto, por favor», insistió Clara. «Le quité tiempo de su trabajo. Déjeme pagarle algo». «Señorita Clara, con todo respeto, usted no me quitó tiempo. Me dio la oportunidad de ver un motor bien cuidado y bien reparado. Eso para un mecánico es un gusto, no un trabajo. Además, todavía me siento en deuda con usted». «¿En deuda conmigo?», preguntó Clara confundida. «¿Por qué?». «Porque aquella noche, cuando intervine, pude haber empeorado las cosas. Esos tipos pudieron haberse puesto violentos. Usted confió en mí, en un completo extraño, y me siguió el juego. Eso tomó valor de su parte». Clara sonrió. Este hombre era genuinamente extraordinario. En su mundo de médicos y ejecutivos, donde todos buscaban beneficio personal en cada interacción, Roberto Méndez era un soplo de aire fresco. «Roberto, ¿puedo preguntarle algo?», dijo Clara de repente. «Claro, si tuviera la oportunidad de trabajar en un lugar mejor, con todas las herramientas y recursos que necesitara, ¿lo haría? ¿O su taller significa demasiado para dejarlo?». Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Depende. Mi taller es importante para mí por la memoria de mi padre, pero no soy sentimental al punto de aferrarme a algo que está hundiéndose. Si hubiera una oportunidad real de hacer lo que amo con mejores condiciones, y si pudiera honrar la memoria de mi padre haciéndolo, sí, lo consideraría seriamente». «¿Por qué pregunta?». Clara estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. Era el hospital. «Discúlpeme, tengo que contestar», dijo alejándose unos pasos. «Doctora Rojas», respondió, olvidando por un momento su papel. Roberto notó el cambio de título, pero no dijo nada. La conversación fue breve pero intensa. Cuando Clara regresó, su lenguaje corporal había cambiado completamente. «Tengo que irme», dijo apresuradamente. «Es una emergencia en el trabajo. Roberto, muchas gracias por revisar el carro. Podemos vernos otro día. Me gustaría invitarle un café, hablar más». Roberto asintió, aunque ligeramente confundido por el cambio súbito. «Claro, cuando guste». Clara subió rápidamente al carro, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Roberto, usted es una muy buena persona. No lo olvide». Y con eso, arrancó el Mercedes y se perdió en el tráfico, dejando a Roberto parado en la acera, preguntándose qué había sido exactamente esa conversación. Esa noche, mientras trabajaba en su taller, Roberto no podía dejar de pensar en Clara. Había algo en ella que no terminaba de cuadrar. La manera en que se vestía no concordaba con el carro que manejaba. La forma en que había respondido al teléfono, doctora Rojas, sugería que era médica, no una simple administrativa del sector salud. Y había algo en su manera de hablar,
en su postura que delataba educación refinada y posición social que contrastaba con su apariencia deliberadamente simple. Pero Roberto no era de los que juzgaban. Cada persona tenía sus razones para presentarse al mundo de cierta manera. Si Clara prefería vestirse sencillamente y no alardear de su posición, eso solo hablaba bien de su carácter. Lo que le importaba era que había conocido a alguien genuinamente bueno, y eso era suficiente. Durante las siguientes 2 semanas, Clara apareció 3 veces más en el taller de Roberto, cada vez con algún pretexto diferente. Primero, para que le revisara los frenos, porque sentía que no respondían bien. Roberto los revisó meticulosamente y encontró que estaban en perfectas condiciones, pero cambió el líquido de frenos como mantenimiento preventivo, cobrándole apenas el costo del líquido. La segunda vez, Clara llegó diciendo que el aire acondicionado no enfriaba bien. Roberto descubrió que efectivamente había una pequeña fuga en el sistema. La reparó con una eficiencia impresionante y cobró solo por la recarga del gas refrigerante. La tercera visita fue diferente. Clara llegó a media tarde, cuando Roberto estaba cerrando el taller. ¿Interrumpo?, preguntó asomándose por la puerta. Roberto levantó la vista y sonrió. Para nada, ya estaba terminando. ¿Qué pasó ahora con el carro? ¿Algún ruido nuevo que deba revisar? Clara rió. No, esta vez el carro está bien. En realidad, vine porque finalmente quiero invitarle ese café que le debía. Hay una cafetería a 2 cuadras que dicen que es buena. Roberto miró su ropa manchada de grasa y aceite. No estoy exactamente presentable para ir a una cafetería. Tiene 5 minutos para limpiarse, dijo Clara con una sonrisa. Yo espero. Roberto se lavó rápidamente las manos y la cara, se cambió la camiseta por una menos sucia que guardaba en el taller y salió tratando de verse lo más presentable posible. Caminaron juntos hacia la cafetería, una pequeña pero acogedora tienda familiar que Roberto conocía bien. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Roberto pidió un café americano simple. Clara ordenó un cappuccino. Entonces, comenzó Clara una vez que el mesero se retiró, quiero que hablemos con honestidad completa. ¿Le parece? Roberto asintió intrigado. Yo no he sido completamente honesta con usted sobre quién soy, continuó Clara, y creo que se lo merece. No tiene que explicarme nada, dijo Roberto. Cada persona tiene derecho a su privacidad, pero quiero hacerlo, insistió Clara, porque lo que voy a proponerle es importante y necesito que entienda de dónde viene. Clara respiró profundo. Mi nombre completo es Clara Rojas Mendoza. Soy cirujana cardiovascular. Dirijo el departamento de cirugía cardiovascular en el Hospital Puerta de Hierro. Estudié en la UNAM, me especialicé en el Hospital General de México e hice una subespecialización en Houston, Texas. Roberto procesó esta información sin cambiar su expresión. Entonces, cuando respondió doctora Rojas al teléfono, no fue un error. No, no lo fue, confirmó Clara. Y probablemente se está preguntando por qué alguien con mi posición anda vestida como me he vestido y manejando sola por zonas peligrosas de noche. Supongo que tiene sus razones, dijo Roberto simplemente. Las tengo, continuó Clara. Hace un año decidí que quería hacer algo más con mi vida que solo operar a pacientes ricos. Empecé un proyecto personal, una clínica gratuita de cardiología en la colonia donde usted me ayudó. Es mi forma de devolver algo a la sociedad. Me visto sencillamente cuando voy allá porque no quiero que la gente se sienta intimidada o piense que soy una doctora millonaria que viene a hacer caridad por ego. Quiero que me vean como alguien que genuinamente se preocupa. Es admirable, dijo Roberto sinceramente. ¿Y sus colegas del hospital saben de esto? Clara negó con la cabeza. Solo un par de personas de mi máxima confianza. Prefiero mantenerlo discreto. Algunos de mis colegas no entenderían por qué uso mi tiempo libre y mi dinero en algo que no genera ingresos. El mesero trajo los cafés. Bebieron en silencio por un momento. Roberto, dijo Clara finalmente, la noche que usted me ayudó, vi algo en usted que raramente veo en mi mundo. Bondad genuina, integridad, la capacidad de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. En las semanas siguientes investigué un poco sobre usted. Hablé con don Hernández, con algunos de sus clientes, con gente del barrio. Todos dicen lo mismo, que es usted uno de los mejores mecánicos de Guadalajara y, más importante aún, una de las mejores personas. Roberto se sintió ligeramente incómodo con los elogios. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Hace más que eso, corrigió Clara. Don Hernández me contó de la señora a quien no le quiso cobrar por cambiar un fusible. He escuchado de clientes
clientes a quienes les ha dicho que su carro no necesitaba reparaciones caras, cuando otros mecánicos les habrían cobrado miles de pesos innecesariamente. Eso no es solo hacer su trabajo, eso es tener principios. ¿A dónde quiere llegar con todo esto?, preguntó Roberto, genuinamente confundido. Clara se inclinó hacia adelante. Mi clínica gratuita va a abrir en 2 meses. Pero hay un problema. La zona donde está es peligrosa, especialmente de noche. Voy a necesitar seguridad confiable, no guardias armados que intimiden a los pacientes, sino alguien que entienda el barrio, que sea respetado por la comunidad, alguien en quien pueda confiar absolutamente. Sigo sin entender cómo puedo ayudar, dijo Roberto. Roberto, quiero contratarlo, dijo Clara directamente. No como mecánico, sino como coordinador de logística y seguridad de la clínica. Su trabajo sería asegurar que las instalaciones estén seguras, que el equipo médico funcione correctamente, que los pacientes se sientan protegidos. Necesito a alguien que conozca la zona, que entienda a la gente, en quien pueda confiar ciegamente. Roberto se quedó en silencio, procesando la propuesta. Doctora Clara, yo no sé nada de hospitales o clínicas. Soy mecánico. Exactamente, respondió Clara. Es mecánico, lo que significa que entiende cómo funcionan sistemas complejos. Puede diagnosticar problemas y encontrar soluciones prácticas. Es respetado en la comunidad y tiene integridad probada. Esas son exactamente las cualidades que necesito. Lo demás se puede aprender. ¿Y mi taller?, preguntó Roberto, señalando hacia donde habían venido. Entiendo que su taller es importante para usted, dijo Clara, y no le pediría que lo cierre. De hecho, tengo una propuesta. ¿Qué tal si la clínica tuviera un pequeño taller mecánico? Algunos de nuestros pacientes van a necesitar transporte, pero no van a tener dinero para reparar sus carros. Usted podría manejar esa parte, haciendo reparaciones a costo o a cambio de lo que la gente pueda pagar. Sería perfecto. Roberto miró su café, sus pensamientos en tumulto. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió Clara, pero antes de que decida, quiero que vea la clínica, que entienda el proyecto completo. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde? Le muestro todo y luego decide sin presión. Roberto asintió. Está bien, mañana a las 3. Cuando se despidieron esa noche, Roberto caminó de regreso a su taller con la cabeza dando vueltas. Una parte de él estaba emocionada por la oportunidad, otra parte aterrada de dejarlo conocido. Pero había algo más, una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que apenas podía imaginar. Al día siguiente, Roberto cerró el taller temprano y llegó puntual a las 3 a la dirección que Clara le había dado. Era un edificio de 2 pisos en una esquina de la colonia San Juan de Dios, la misma zona donde había rescatado a Clara semanas atrás. El edificio había sido claramente renovado recientemente, con pintura fresca y ventanas nuevas. Clara lo esperaba en la entrada, esta vez vestida más formalmente, con una blusa blanca y pantalones de vestir oscuros. Bienvenido, dijo con una sonrisa. Déjeme mostrarle todo. Recorrieron el edificio completo. La planta baja estaba dividida en sala de espera, 2 consultorios, un pequeño laboratorio y un área de farmacia donde se darían medicamentos gratuitos o a precios mínimos. El segundo piso tenía una sala de procedimientos menores, oficinas administrativas y, para sorpresa de Roberto, un espacio amplio completamente vacío. Este es el espacio que pensé para el taller, explicó Clara. Tiene acceso independiente por la parte trasera del edificio. Así los pacientes de la clínica y los clientes del taller no se mezclarían. ¿Qué piensa? Roberto caminó por el espacio vacío, imaginando posibilidades. Era más grande que su taller actual, con mejor iluminación y ventilación. Podría instalar elevadores, organizar las herramientas adecuadamente, incluso tener un área limpia para trabajos de diagnóstico electrónico. Es un espacio excelente, admitió. Clara sonrió. Sabía que le gustaría. Y Roberto, hay algo más que quiero proponerle. Si acepta, le pagaría un salario de 12,000 pesos mensuales por su trabajo como coordinador. Adicional a eso, tendría el espacio del taller sin costo de renta y todas las ganancias del trabajo mecánico serían 100% suyas. Lo único que le pediría es que tratara a los pacientes de la clínica con precios justos, cobrando solo el costo de las refacciones más una ganancia mínima. Roberto hizo cálculos mentales rápidos. 12,000 pesos mensuales era más del doble de lo que actualmente generaba su taller en buenos meses, más las ganancias
ganancias del trabajo mecánico en un espacio mejor y sin pagar renta, podría finalmente salir de las deudas de su padre y tener estabilidad económica real. ¿Por qué yo?, preguntó Roberto de repente. ¿Por qué está ofreciendo todo esto a alguien que apenas conoce? Clara lo miró directamente a los ojos. Porque en toda mi carrera médica he aprendido a evaluar rápidamente el carácter de las personas. Cuando usted me ayudó aquella noche, vi algo especial. Luego, cuando lo investigué, todo lo que encontré confirmó mi primera impresión. Usted es exactamente el tipo de persona que necesito para este proyecto. Alguien que entiende la comunidad, que tiene integridad absoluta y que genuinamente se preocupa por ayudar a los demás. Doctora Clara, comenzó Roberto. Por favor, solo Clara cuando estemos trabajando, interrumpió ella. ¿Clara?, continuó Roberto. Acepto su oferta. No sé si estoy completamente calificado para lo que necesita, pero le prometo que voy a aprender y voy a dar lo mejor de mí. Clara extendió su mano. Eso es todo lo que pido. Roberto estrechó su mano, sellando un acuerdo que cambiaría ambas vidas de maneras que ninguno podría predecir en ese momento. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Roberto trabajaba de sol a sol, ayudando a Clara a organizar la clínica, mientras simultáneamente transfería su equipo y herramientas del viejo taller al nuevo espacio. Clara lo involucró en cada decisión importante sobre seguridad y logística. Roberto sugirió instalar cámaras de seguridad discretas, contratar a 2 jóvenes del barrio como guardias de noche, ambos recomendados por él y en quienes confiaba, y establecer un sistema de turnos que asegurara que el edificio nunca estuviera completamente desatendido. Para el espacio del taller, Roberto invirtió sus ahorros en herramientas modernas. Con la ayuda de don Hernández, quien resultó ser un aliado entusiasta del proyecto, Roberto diseñó un taller eficiente que podría manejar desde cambios de aceite hasta reparaciones complejas de motor. La apertura de la Clínica Esperanza, como Clara decidió nombrarla, fue un evento modesto pero emotivo. No hubo corte de listón ni funcionarios haciendo discursos. Solo Clara, Roberto, un equipo de 3 médicos voluntarios que Clara había reclutado, 2 enfermeras y la comunidad del barrio que había observado con creciente esperanza la transformación del edificio abandonado en un centro de salud. Roberto se encargó de toda la logística del evento. Organizó sillas en la sala de espera, coordinó un pequeño refrigerio para los visitantes y se aseguró de que todo funcionara perfectamente. Clara lo observaba con una mezcla de gratitud y admiración. Había tomado la decisión correcta al contratarlo. Durante los primeros meses, la clínica atendió un promedio de 50 pacientes por semana. Personas con hipertensión que nunca habían tenido tratamiento adecuado, jóvenes con soplos cardíacos que requerían seguimiento, ancianos que necesitaban medicamentos que no podían costear. Clara operaba la clínica 2 tardes por semana, además de sus turnos en el Hospital Puerta de Hierro, un horario agotador que la mantenía trabajando casi 80 horas semanales. Roberto se convirtió en mucho más que un coordinador de logística. Era el enlace entre la clínica y la comunidad. Conocía a todos los pacientes por nombre, entendía sus situaciones y frecuentemente ayudaba de maneras que iban más allá de su descripción de trabajo. Cuando un paciente no podía costear el transporte para llegar a la clínica, Roberto lo recogía personalmente. Cuando el equipo médico fallaba, lo reparaba o encontraba la forma de conseguir reemplazo. Cuando había tensiones en el barrio, Roberto mediaba usando su respeto ganado en años de vivir allí. El taller mecánico también prosperó. Roberto implementó un sistema justo donde los pacientes de la clínica pagaban solo el costo de las refacciones. Otros clientes del barrio pagaban precios razonables y ocasionalmente aceptaba trabajos mejor pagados de clientes de fuera de la zona que habían oído de su reputación. Con este modelo, el taller generaba suficiente para que Roberto finalmente pagara las últimas deudas de su padre. 6 meses después de la apertura, Clara y Roberto estaban en la oficina administrativa revisando los números de la clínica. Hemos atendido más de 1000 pacientes, dijo Clara mirando los reportes. Algunos de ellos han evitado cirugías de emergencia caras porque finalmente tienen acceso a tratamiento preventivo. Esto es exactamente lo que esperaba lograr. Y lo más importante, añadió Roberto, es que la gente del barrio ya no ve la clínica como caridad, la ven como parte de la
la comunidad, vienen sin vergüenza, recomiendan a sus familias y amigos, y algunos incluso han empezado a hacer donaciones voluntarias de lo poco que tienen. Clara lo miró con aprecio. Mucho de eso es gracias a usted, Roberto. Usted hizo que esto fuera de la comunidad, no solo para la comunidad. Esa es una distinción crucial. Fue en ese momento que el teléfono de Clara sonó. Era su asistente del hospital Puerta de Hierro. La conversación fue breve, pero Clara colgó con expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó Roberto. Es el hospital, explicó Clara. Hay una reunión de emergencia de la junta directiva. No dijeron sobre qué, pero sonaba urgente. Tengo que ir. ¿Quiere que la acompañe?, ofreció Roberto instintivamente. Clara sonrió. No, esto es asunto del hospital. Pero gracias. Termine de cerrar la clínica y nos vemos mañana. Lo que Clara no le dijo a Roberto era que tenía un mal presentimiento sobre esa reunión. Cuando Clara llegó al hospital Puerta de Hierro una hora después, la imponente estructura de vidrio y acero contrastaba dramáticamente con la modesta clínica Esperanza que acababa de dejar. Subió al piso ejecutivo, donde el director general, doctor Armando Villareal, la esperaba junto con 3 miembros de la junta directiva. Doctora Rojas, gracias por venir tan rápido, dijo el doctor. Villareal, con expresión seria. Por favor, siéntese. Clara se sentó sintiendo que algo importante estaba por venir. Doctora, comenzó el doctor Villareal, hemos estado revisando su desempeño en los últimos meses. Sus resultados quirúrgicos siguen siendo excelentes. Sus pacientes la adoran, pero hay una preocupación. Clara esperó en silencio. Hemos notado que ha reducido su disponibilidad. Está rechazando cirugías, cancelando turnos, llegando tarde ocasionalmente. Esto no es propio de usted y francamente nos preocupa. ¿Hay algo que debamos saber? Clara había anticipado esta conversación eventualmente. Respiró profundo y decidió ser honesta. He estado dedicando parte de mi tiempo a un proyecto personal, una clínica gratuita en una zona de bajos recursos. La expresión de los miembros de la junta fue mixta. Algunos parecían impresionados, otros preocupados. Entiendo el valor social de eso, dijo el doctor Villareal cuidadosamente. Pero doctora Rojas, usted es nuestra cirujana cardiovascular principal. Tenemos pacientes que esperan meses para ser operados por usted. No podemos darnos el lujo de que divida su atención. Con todo respeto, respondió Clara, no estoy dividiendo mi atención. Mis resultados quirúrgicos no han bajado ni un punto porcentual. Simplemente estoy optimizando mi tiempo. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor llamado Lick, Germán Soto, habló. Doctora Rojas, apreciamos su espíritu altruista, pero hay una realidad práctica aquí. Este hospital es un negocio. Usted es una de nuestras principales generadoras de ingresos. Su proyecto personal, noble como sea, está afectando nuestra línea de fondo. Clara sintió la indignación subir por su garganta, pero la controló. ¿Me están pidiendo que abandone la clínica? Le estamos pidiendo que establezca prioridades, corrigió el doctor Villareal. Este hospital le ha dado oportunidades extraordinarias. A cambio, esperamos su compromiso completo. Clara se levantó. Entiendo perfectamente lo que están diciendo. Permítanme ser igualmente clara. La clínica Esperanza está salvando vidas de personas que de otra manera no tendrían ninguna oportunidad de atención cardiovascular. Eso es medicina real. Ustedes quieren que abandone eso para operar más pacientes ricos que pueden pagar cirugías de cientos de miles de pesos. No voy a hacer eso. El silencio en la sala fue tenso. Doctora Rojas, dijo el Lick. Soto con voz fría. Entiendo su postura, pero debe entender la nuestra. Si no puede comprometerse completamente con este hospital, quizás sería mejor para ambas partes que considerara otras opciones. Clara lo miró directamente. Me está despidiendo. Le estamos dando un ultimátum, clarificó el doctor Villareal. 30 días para decidir. O la clínica gratuita o su posición aquí. No puede tener ambas. Clara asintió lentamente. Entiendo perfectamente. Tendrán mi respuesta mucho antes de 30 días. Salió de la oficina con la cabeza en alto pero el corazón acelerado. Al llegar a su auto, en el estacionamiento del hospital, finalmente permitió que las emociones la alcanzaran. Había trabajado años para llegar a esa posición, para construir su reputación, para convertirse en una de las cirujanas cardiovasculares más respetadas del occidente de México. Y ahora le pedían que eligiera entre su carrera y su propósito. El teléfono sonó. Era Roberto. Clara, vi que dejaste unos documentos en la clínica. ¿Los necesitas?
necesitas esta noche o pueden esperar hasta mañana? Clara respiró profundo, tratando de controlar su voz. Pueden esperar. Gracias, Roberto. ¿Estás bien?, preguntó Roberto, captando algo en su tono. Suenas diferente. Clara consideró colgar y lidiar con esto sola, como siempre hacía. Pero algo en la preocupación genuina en la voz de Roberto hizo que las barreras que normalmente mantenía se debilitaran. Roberto, ¿estás todavía en la clínica? Sí, estoy cerrando. ¿Puedo volver? Necesito hablar con alguien. Por supuesto, aquí estaré. 30 minutos después, Clara estaba de vuelta en la clínica Esperanza. Roberto la esperaba en la oficina. Había preparado café sin que ella se lo pidiera. Cuando Clara entró, Roberto vio inmediatamente que algo estaba mal. Sus ojos, usualmente tan confiados y decididos, mostraban vulnerabilidad que nunca había visto antes. Siéntate, dijo Roberto amablemente, pasándole una taza de café. Cuéntame qué pasó. Clara le contó todo: el ultimátum, la presión del hospital, la decisión imposible que enfrentaba. Roberto escuchó sin interrumpir, dejándola desahogarse completamente. No sé qué hacer, admitió Clara finalmente. Si dejo el hospital, pierdo no solo mi salario, que es considerable, sino también acceso a equipo de última generación, colegas extraordinarios, casos complejos que me mantienen en la cima de mi campo. Pero si cierro la clínica Esperanza, estoy abandonando a más de 1000 pacientes que dependen de nosotros. Roberto tomó un sorbo de su café, pensando cuidadosamente antes de hablar. Clara, ¿puedo hacer una observación? Por favor. En los meses que llevamos trabajando juntos, te he visto más viva, más feliz cuando estás aquí en la clínica que en cualquier otra situación. Cuando hablas de tus cirugías en el Hospital Puerta de Hierro, hablas con orgullo profesional. Pero cuando hablas de los pacientes de aquí, tus ojos brillan diferente. Hay pasión ahí, propósito. Clara lo miró, sorprendida por la percepción. Nunca pensé que fuera tan obvio. Para alguien que te observa, sí lo es, dijo Roberto. Y si me permites decir algo más, creo que ya sabes cuál es la respuesta correcta. Solo tienes miedo de tomarla porque significa abandonar la seguridad por lo desconocido. Pero Roberto, dijo Clara, la clínica depende completamente de mi financiamiento personal. Si dejo el hospital, ¿cómo voy a sostenerla? Mi salario allá es lo que permite que esto funcione. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Puedo sugerir algo que quizás suena loco? A este punto, estoy abierta a cualquier cosa. Y si en lugar de pensar en esto como elegir entre el hospital y la clínica, lo piensas como una oportunidad para hacer algo más grande. Estoy hablando de expandir la clínica Esperanza, hacerla sustentable, buscar financiamiento externo, donaciones, subvenciones gubernamentales, convertirla en un modelo que pueda replicarse. Clara procesó la idea. Eso requeriría tiempo completo, y no solo médico, sino administrativo, buscar fondos, gestionar permisos, construir alianzas. Exactamente, dijo Roberto. ¿Y quién mejor para hacer eso que tú? Conoces tanto el lado médico como el empresarial. Tienes la visión y la credibilidad. Pero estaría renunciando a una posición que me tomó años construir, argumentó Clara. No estarías renunciando, corrigió Roberto. Estarías pivotando, transformando tu impacto de operar a docenas de pacientes ricos anualmente a crear un sistema que podría servir a miles de pacientes necesitados. ¿Cuál tiene más valor? Clara se quedó en silencio por un largo momento. La claridad de la perspectiva de Roberto era refrescante. Él no tenía agenda oculta, no estaba tratando de influenciarla por beneficio personal. Simplemente estaba presentando la verdad tal como la veía. Hay algo más que debes considerar, continuó Roberto. Si cedes ahora, si priorizas el hospital sobre la clínica por presión, ¿cómo te vas a sentir contigo misma? Tú no eres alguien que se dobla ante ultimátums. No eres alguien que elige el camino fácil sobre el camino correcto. Clara sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Roberto rió. No soy sabio, solo soy alguien que ha pasado por momentos difíciles donde tuve que decidir entre lo fácil y lo correcto. Y aprendí que al final del día, lo único que tenemos es nuestra integridad. El resto son solo circunstancias temporales. Esa noche, Clara manejó de regreso a su apartamento con la mente más clara de lo que había estado en horas. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Clara entró a la oficina del doctor Villareal sin cita. Su asistente trató de detenerla, pero Clara pasó de largo. Dorota Rojas, dijo el doctor Villareal, levantándose de su escritorio, claramente sorprendido. No esperaba verla tan pronto. Vine a darle mi respuesta, dijo
Clara de pie, sin sentarse. No necesita los 30 días. Está bien, dijo el doctor. Villarreal, su expresión cautelosa. ¿Y cuál es su decisión? Renuncio, dijo Clara simplemente. Efectivo en 2 semanas. Tiempo suficiente para que encuentre mi reemplazo y transfiera mis casos activos. El doctor Villarreal se veía genuinamente sorprendido. Doctora Rojas, no esperaba que tomara esa decisión. ¿Está segura? Una vez que renuncie, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondió Clara. Y quiero que entienda algo. No estoy renunciando porque ustedes me presionaron. Estoy renunciando porque finalmente entiendo dónde debo estar. La Clínica Esperanza no es un hobby o un proyecto secundario. Es mi verdadera vocación. Y ustedes me hicieron un favor al forzarme a reconocerlo. Durante las siguientes 2 semanas, Clara trabajó incansablemente para cerrar todos sus casos pendientes en el Hospital Puerta de Hierro. Operó a sus pacientes programados, transfirió expedientes y entrenó a su reemplazo, un cirujano competente, aunque sin su nivel de experiencia. Algunos de sus colegas la trataron como si estuviera cometiendo suicidio profesional. Otros, especialmente los más jóvenes, la veían con admiración callada. Finalmente, en su último día, Clara limpió su oficina. Mientras empacaba sus diplomas y certificados, pensó en el viaje que la había traído hasta ese punto, desde estudiante becada hasta cirujana prestigiosa, y ahora algo que no tenía nombre todavía, pero que sentía más auténtico que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Roberto la ayudó a cargar las cajas a su auto. ¿Asustada?, preguntó mientras cerraban la cajuela. Aterrada, admitió Clara, pero también más emocionada de lo que he estado en años. Entonces estás exactamente donde debes estar, dijo Roberto con una sonrisa. Durante los siguientes meses, Clara transformó completamente su vida. Dedicó cada hora de vigilia a expandir la Clínica Esperanza. Con la ayuda de Roberto, quien demostró tener habilidades organizacionales sorprendentes, Clara desarrolló un plan de negocios detallado para la clínica. Roberto había sugerido algo brillante: combinar la clínica médica gratuita con el taller mecánico en un modelo de financiamiento cruzado. Los servicios mecánicos a precios justos generarían ingresos que ayudarían a subsidiar los servicios médicos gratuitos. Clara llevó la propuesta a varias fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Su reputación como cirujana cardiovascular le abrió puertas, pero su pasión y visión para la Clínica Esperanza es lo que cerró los tratos. 6 meses después de su renuncia del Hospital Puerta de Hierro, Clara había conseguido financiamiento de 3 fundaciones importantes, un programa de médicos voluntarios de la Universidad de Guadalajara y donaciones de equipos médicos de varios hospitales privados que actualizaban sus instalaciones. La Clínica Esperanza se expandió. Alquilaron el edificio adyacente y abrieron consultorios de medicina general, pediatría y ginecología, además de cardiología. El taller mecánico de Roberto también creció. Ahora empleaba a 2 mecánicos más, jóvenes del barrio, a quienes Roberto entrenaba personalmente. Un año después del ultimátum que cambió su vida, Clara estaba en la oficina de la clínica cuando recibió una llamada inesperada. Era de la Secretaría de Salud de Jalisco. Doctora Rojas, dijo la voz al otro lado de la línea, me comunico del despacho del secretario de Salud. Hemos estado siguiendo el trabajo de la Clínica Esperanza y estamos muy impresionados. El secretario le gustaría reunirse con usted para discutir la posibilidad de replicar su modelo en otras partes del estado. Clara casi no podía creer lo que escuchaba. 2 semanas después, Clara y Roberto estaban en una presentación formal ante funcionarios de la Secretaría de Salud. Roberto había insistido en acompañarla, argumentando que el modelo de financiamiento cruzado con el taller mecánico era parte integral de la propuesta. Durante la presentación de 2 horas, Clara expuso los datos. En un año, habían atendido más de 3,000 pacientes de cardiología, muchos de los cuales habían evitado emergencias médicas caras gracias a tratamiento preventivo y seguimiento constante. El taller mecánico había generado ingresos suficientes para cubrir 30% de los costos operativos de la clínica, haciendo el modelo más sustentable que clínicas puramente dependientes de donaciones. Roberto presentó la parte de integración comunitaria, explicando cómo el taller mecánico servía como puente entre la clínica y el barrio, creando confianza y sentido de pertenencia. Al final de
de la presentación, el secretario de Salud, doctor Héctor Jaramillo, un hombre de unos 60 años con expresión seria pero amable, habló. Doctora Rojas, señor Méndez, esto es exactamente el tipo de innovación que necesitamos en el sector salud. No solo están proporcionando servicios médicos, están construyendo comunidad y lo están haciendo de manera financieramente inteligente. Hizo una pausa, consultando algunos documentos. Quisiera proponerles algo. El gobierno del estado está lanzando un programa piloto de clínicas comunitarias. Queremos establecer 5 clínicas similares a La Esperanza en diferentes zonas de bajos recursos de Guadalajara y el área metropolitana. Y queremos que ustedes dos lideren el proyecto. Clara y Roberto intercambiaron miradas de asombro. ¿Nos está ofreciendo financiamiento gubernamental?, preguntó Clara. Más que eso, respondió el doctor Jaramillo. Estamos ofreciendo una asociación. El gobierno cubriría la infraestructura y los salarios del personal médico. Ustedes aportarían el modelo operativo, la experiencia de implementación y la supervisión de las 5 clínicas. La Clínica Esperanza sería el centro de entrenamiento donde otros equipos aprenderían su metodología antes de lanzar sus propias clínicas. Eso significaría, comenzó Roberto, significaría que en 2 años podrían estar sirviendo a 15,000 pacientes en lugar de 3,000, completó el doctor Jaramillo. Y si el piloto es exitoso, podríamos expandir a todo el estado. Estamos hablando potencialmente de cientos de miles de personas con acceso a atención cardiovascular preventiva que actualmente no tienen. Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era más de lo que jamás había soñado posible. Esa noche, después de firmar un acuerdo preliminar con la Secretaría de Salud, Clara y Roberto fueron a cenar a un restaurante modesto cerca de la clínica. Era el mismo lugar donde habían tomado café hace más de 1 año cuando Clara le había propuesto a Roberto unirse a su proyecto. No puedo creer lo que está pasando, dijo Clara, todavía procesando los eventos del día. Hace 1 año estaba en una oficina recibiendo un ultimátum que pensé que destruiría mi carrera. Y ahora estamos a punto de lanzar un programa que podría cambiar el sistema de salud preventiva del Estado. Roberto sonrió. No es suerte, Clara. Es el resultado de tomar decisiones correctas por las razones correctas. Elegiste principios sobre conveniencia y el universo tiene una manera de recompensar eso. No fue solo yo, dijo Clara firmemente. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, Roberto. Tu visión del modelo de financiamiento cruzado, tu habilidad para conectar con la comunidad, tu apoyo cuando dudaba de mí misma. Eres tanto responsable de este éxito como yo. Roberto negó con la cabeza. Yo solo hice lo que sé hacer. Tú eres quien tuvo la valentía de renunciar a todo para perseguir una visión. Y tú eres quien me ayudó a ver que esa visión valía la pena perseguir, respondió Clara. Roberto, hay algo que he querido decirte hace tiempo, pero nunca encontré el momento correcto. Roberto la miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Clara respiró profundo. Aquella noche cuando me rescataste de esos tipos, no solo salvaste mi seguridad física, me salvaste de una vida donde estaba exitosa, pero vacía. Me hiciste recordar por qué elegí la medicina en primer lugar. No por el prestigio o el dinero, sino porque genuinamente quería ayudar a las personas que más lo necesitan. Clara, comenzó Roberto. No, déjame terminar, interrumpió Clara. Durante meses después de esa noche, no podía dejar de pensar en ti, en tu bondad sin condiciones, en tu integridad absoluta, y me di cuenta de que había pasado tanto tiempo en mi mundo de médicos y ejecutivos que había olvidado que ese tipo de bondad todavía existía. Tú me inspiraste a ser mejor versión de mí misma. Roberto estaba visiblemente conmovido. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Clara. Solo quería que supieras que el impacto que tuviste en mi vida va mucho más allá del trabajo que hacemos juntos. Me cambiaste fundamentalmente como persona. Hubo un momento de silencio cargado de emoción entre ellos. Finalmente Roberto habló. ¿Sabes qué es lo irónico? Yo también he pensado mucho en aquella noche, pero por razones diferentes. Cuando te ayudé, estaba en uno de los puntos más bajos de mi vida. Mi taller estaba fallando, apenas podía mantenerme a flote, y honestamente cuestionaba si toda mi vida de trabajo duro había valido la pena. No tenía idea, dijo Clara suavemente. Porque soy orgulloso, admitió Roberto. Pero esa noche, cuando decidí ayudarte a pesar de que significaba gastar todo mi dinero, algo cambió en mí. Me recordé
recordó que mi valor como persona no estaba definido por mi éxito financiero, sino por mis acciones. Y luego, cuando tú regresaste, cuando me ofreciste esta oportunidad increíble, me demostraste que el universo recompensa la bondad genuina. Entonces nos salvamos mutuamente, dijo Clara con una sonrisa. Supongo que sí, respondió Roberto. Los siguientes 2 años fueron los más intensos y gratificantes de las vidas de ambos. Clara y Roberto trabajaron 14 horas diarias estableciendo las 5 nuevas clínicas comunitarias. Cada clínica seguía el modelo de la esperanza: servicios médicos gratuitos de cardiología, medicina general, pediatría y ginecología, combinados con un taller mecánico que generaba ingresos complementarios y servía como punto de integración comunitaria. Roberto entrenó personalmente a los mecánicos que liderarían los talleres en cada clínica. Su enfoque no era solo enseñar habilidades técnicas, sino inculcar los valores de honestidad, precios justos y servicio comunitario que habían hecho exitoso al taller original. Clara, por su parte, desarrolló un programa de entrenamiento para médicos donde no solo enseñaba protocolos clínicos, sino la importancia de entender el contexto social de sus pacientes. No están tratando solo condiciones médicas, les decía repetidamente. Están tratando personas completas con vidas complejas. Un diagnóstico de hipertensión en alguien que trabaja 3 empleos para mantener a su familia requiere un enfoque diferente que el mismo diagnóstico en alguien con vida sedentaria y recursos abundantes. 2 años después del lanzamiento del programa piloto, los resultados superaron todas las expectativas. Las 5 clínicas juntas habían atendido más de 18,000 pacientes. Las estadísticas mostraban una reducción del 40% en hospitalizaciones de emergencia cardiovascular en las comunidades servidas. El modelo de financiamiento cruzado con los talleres mecánicos había demostrado ser sostenible, cubriendo en promedio 35% de los costos operativos. Basándose en este éxito, la Secretaría de Salud de Jalisco aprobó la expansión del programa. Se establecerían 10 clínicas adicionales en los próximos 3 años, no solo en Guadalajara, sino en ciudades medianas del interior del estado. Clara fue nombrada directora del programa estatal de clínicas comunitarias integradas, una posición que le daba autonomía para diseñar e implementar la expansión, según su visión. Roberto fue nombrado director de integración comunitaria y sustentabilidad, responsable de asegurar que cada nueva clínica desarrollara lazos fuertes con su comunidad y modelos financieros viables. El reconocimiento no tardó en llegar. Una revista médica nacional publicó un artículo extenso sobre el modelo de las clínicas comunitarias integradas, destacando los resultados en salud preventiva y el innovador modelo de financiamiento. Clara fue invitada a presentar en conferencias médicas nacionales e internacionales, pero lo que más le importaba no era el reconocimiento, sino las historias individuales, como la de don Ramón, un taxista de 62 años que había sufrido un infarto masivo antes de la apertura de la Clínica Esperanza. Después del infarto, no podía costear los medicamentos prescritos ni las consultas de seguimiento. Gradualmente, su salud se deterioró hasta que llegó a la Clínica Esperanza cuando abrió. Con tratamiento regular y medicamentos gratuitos, don Ramón no solo estabilizó su condición, sino que pudo regresar a trabajar. 2 años después, el mismo don Ramón llegó a la clínica con su hija de 30 años, quien estudiaba enfermería inspirada por el tratamiento que su padre había recibido. O la historia de María, una mujer de 45 años que había vivido con un soplo cardíaco no diagnosticado toda su vida. En la Clínica Esperanza, Clara la diagnosticó con una válvula cardíaca defectuosa que requería cirugía. Aunque la clínica no podía realizar la cirugía, Clara usó sus conexiones para conseguirle una cirugía gratuita en un hospital asociado. María se recuperó completamente y ahora trabajaba como voluntaria en la clínica, ayudando a otras pacientes a navegar el sistema de salud. Estas historias se multiplicaban por miles. Cada una era un recordatorio de por qué Clara había tomado la decisión de dejar el hospital Puerta de Hierro. No se trataba de operar a docenas de pacientes ricos, sino de crear un sistema que sirviera a miles de personas
personas que de otra manera no tendrían ninguna opción. 3 años después de su renuncia del Hospital Puerta de Hierro, Clara fue invitada de regreso, no como empleada, sino como oradora principal en un simposio sobre innovación en salud pública. El doctor Villarreal, quien le había dado el ultimátum que cambió su vida, la presentó. Hoy tenemos el honor de recibir a una ex colega que tomó un camino poco convencional, dijo el doctor Villarreal desde el podio. Cuando la doctora Clara Rojas dejó este hospital hace 3 años, francamente algunos de nosotros pensamos que estaba cometiendo un error. Hoy estoy aquí para admitir públicamente que estábamos completamente equivocados. La audiencia, compuesta por médicos, administradores de hospitales y funcionarios de salud pública, aplaudió mientras Clara subía al escenario. Gracias, doctor Villarreal, comenzó Clara, y gracias por la honestidad de esa introducción. Pero quiero ser clara sobre algo. Ustedes no estaban equivocados según los paradigmas tradicionales. Un hospital privado es un negocio, necesita generar ingresos, y yo estaba afectando eso. Su error no fue proteger los intereses del hospital. Su error fue asumir que había solo una manera de tener impacto en medicina. Clara procedió a presentar los datos del programa de clínicas comunitarias integradas. Las estadísticas eran irrefutables. 18,000 pacientes atendidos, reducción del 40% en emergencias cardiovasculares, modelo financiero sustentable que no dependía completamente de donaciones, satisfacción del paciente del 98%. Pero luego Clara hizo algo inesperado. Todo esto, dijo señalando los datos en la pantalla, no habría sido posible sin un hombre que no es médico, que no tiene título universitario, pero que entiende más sobre servicio y comunidad que la mayoría de nosotros. Hizo una señal, y Roberto, quien había estado sentado discretamente en la audiencia, subió al escenario visiblemente incómodo con la atención. Este es Roberto Méndez, presentó Clara. Es mecánico. También es la razón por la cual el modelo de clínicas comunitarias integradas funciona. Él diseñó el componente de talleres mecánicos que hace el modelo financieramente sustentable. Más importante aún, él entiende algo que nosotros los médicos frecuentemente olvidamos, que la salud no existe en un vacío. Nuestros pacientes necesitan transporte para llegar a las clínicas, necesitan empleos para mantener a sus familias, necesitan sentirse parte de algo, no receptores de caridad. Clara narró la historia de su primer encuentro con Roberto, cómo él la había salvado sin esperar nada a cambio, cómo ese acto de bondad la había inspirado a reconsiderar sus prioridades, cómo la sabiduría y perspectiva de Roberto habían sido instrumentales en cada decisión importante desde entonces. Médicos, dijo Clara mirando directamente a la audiencia, tendemos a creer que somos nosotros los que cambiamos vidas. Y sí, nuestras habilidades clínicas son cruciales. Pero a veces son las personas sin títulos médicos, las personas que hacen lo correcto simplemente porque es lo correcto, quienes tienen el mayor impacto. Roberto Méndez me cambió la vida y a través de mí ha cambiado las vidas de miles de pacientes que ni siquiera conoce. La audiencia se puso de pie en una ovación. Roberto, abrumado, solo atinó a asentir en agradecimiento. Después de la presentación, varios administradores de hospitales y funcionarios de salud pública abordaron a Clara y Roberto. Querían replicar el modelo en sus estados, querían entrenamiento, querían consultoría. Era claro que lo que había comenzado como una clínica modesta en un barrio de Guadalajara estaba a punto de convertirse en un movimiento nacional. Esa noche, Clara y Roberto cenaron en un restaurante elegante, muy diferente del lugar modesto donde habían compartido tantas conversaciones importantes. Clara insistió en celebrar apropiadamente. No puedo creer lo que dijiste hoy, dijo Roberto, todavía procesando. Me hiciste sonar como un héroe. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Ahí está el problema, Roberto, corrigió Clara. No cualquiera lo habría hecho. Esa es exactamente mi punto. En un mundo donde la mayoría de las personas pasan de largo, tú te detienes. En un mundo donde todos buscan beneficio personal, tú ayudas sin esperar nada a cambio. Eso no es ordinario, es extraordinario. Roberto tomó un sorbo de su vino. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente? ¿Qué? En mi padre, dijo Roberto. Él me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en cuánto gana o en qué título tiene, sino en cómo trata a las personas, especialmente a aquellas que no pueden hacer
nada por él a cambio. Durante años después de su muerte, cuando el taller luchaba y yo apenas podía pagar las deudas que dejó, cuestioné si su filosofía era correcta. Si ser honesto y justo realmente valía la pena en un mundo que parece premiar lo opuesto. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Pero ahora, viendo lo que hemos construido, sabiendo que miles de personas tienen mejor salud porque me criaron con esos valores, sé que mi padre tenía razón y desearía que pudiera ver esto. Clara tomó la mano de Roberto sobre la mesa. Él lo ve, Roberto, y está orgulloso. Fue en ese momento, en ese restaurante elegante, después de 3 años de trabajar lado a lado, que Clara reconoció algo que había estado gestándose durante mucho tiempo. Sus sentimientos por Roberto habían evolucionado más allá de respeto profesional o gratitud. Se había enamorado del hombre que la había salvado aquella noche, no solo de asaltantes, sino de una vida vacía de propósito real. Pero Clara no dijo nada. No era el momento. Tenían un trabajo importante que terminar, una misión que completar. Habría tiempo para asuntos del corazón después de que hubieran cumplido su promesa a las miles de personas que dependían de ellos. Los siguientes meses trajeron más expansión. 10 nuevas clínicas se abrieron en diferentes partes de Jalisco. Cada una seguía el modelo establecido pero adaptado a su contexto local específico. Roberto viajaba constantemente, supervisando la instalación de los talleres mecánicos, entrenando a los nuevos mecánicos, asegurando que cada uno entendiera que no eran solo técnicos, sino embajadores comunitarios. Clara dividía su tiempo entre supervisar los aspectos clínicos, asegurar la calidad del cuidado médico y cada vez más presentando el modelo en foros nacionales e internacionales. El reconocimiento internacional llegó cuando Clara fue invitada a presentar en un congreso de medicina preventiva en Ginebra, Suiza. El organizador del congreso había leído sobre el modelo mexicano y quería que Clara compartiera la experiencia con una audiencia global. «Deberías venir conmigo», dijo Clara a Roberto cuando recibió la invitación. «Esto es tanto tu proyecto como mío». Roberto negó con la cabeza. «Clara, tú eres la médica. Yo soy solo el mecánico que mantiene las ruedas girando. Ve tú, cuenta nuestra historia. Yo me quedo aquí asegurando que todo funcione mientras no estás». «No eres solo nada», insistió Clara. «Eres el corazón de este proyecto. Y el corazón se queda aquí, bombeando sangre para que el cuerpo funcione», respondió Roberto con una sonrisa. «Ve tú, hazme sentir orgulloso». Clara viajó sola a Ginebra. Su presentación en el Congreso Internacional fue un éxito rotundo. Médicos y administradores de salud de 40 países escucharon fascinados mientras describía cómo un modelo híbrido de servicios médicos y mecánicos había transformado la salud preventiva cardiovascular en regiones de bajos recursos de México. Después de su presentación, Clara fue abordada por representantes de la Organización Mundial de la Salud. Querían hacer un estudio de caso detallado del modelo mexicano. Querían producir un manual que permitiera a otros países adaptarlo a sus contextos. Querían involucrar a Clara como consultora en un programa global de medicina preventiva comunitaria. Era una oportunidad extraordinaria. Posicionaría a Clara como líder mundial en innovación de salud pública. Le daría una plataforma global para promover el tipo de medicina que le apasionaba, pero también significaría viajar constantemente, estar basada parte del año en Ginebra, alejarse del trabajo directo en las clínicas de Guadalajara. Cuando Clara regresó a México una semana después, fue directamente a la Clínica Esperanza original, donde todo había comenzado. Era domingo por la tarde. La clínica estaba cerrada, pero sabía que Roberto estaría allí. Lo encontró en el taller mecánico, trabajando en un carro viejo. Algunas cosas nunca cambiaban. «¿Cómo estuvo Ginebra?», preguntó Roberto limpiándose las manos cuando la vio entrar. «Increíble», respondió Clara, «pero complicado. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Se sentaron en la pequeña oficina del taller. Clara le contó sobre la propuesta de la OMS, las oportunidades que presentaba, las complicaciones que implicaba. «Es una oportunidad que no puedo simplemente rechazar», explicó Clara. «Podríamos influenciar política de salud a nivel global, pero también significa estar lejos gran parte del tiempo». Roberto escuchó en silencio, procesando. «¿Qué quieres hacer tú? No lo que crees que debes hacer, sino lo que genuinamente quieres». Clara respiró profundo.
quiero tener impacto global, pero también no quiero perder lo que hemos construido aquí. No quiero perder la conexión directa con los pacientes. Y honestamente, no quiero perderte a ti. La última frase quedó suspendida en el aire. Roberto la miró con intensidad. Clara, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante los últimos 3 años, trabajando contigo, he sido más feliz de lo que jamás he sido. Y no es solo por el trabajo, es por ti. Es tu sabiduría, tu bondad, tu capacidad de ver lo que realmente importa cuando yo me pierdo en detalles. Eres mi ancla, Roberto, y la idea de estar meses lejos de ti es más difícil de considerar que cualquier complicación logística. Roberto se levantó, caminó hacia la ventana de espaldas a Clara. ¿Sabes cuál es la parte irónica de todo esto? ¿Cuál?, preguntó Clara. Que yo he estado enamorado de ti, probablemente desde el 3er mes de trabajar juntos, dijo Roberto volteando a mirarla. Pero me convencí de que eras inalcanzable, una doctora brillante, educada en universidades prestigiosas, reconocida internacionalmente, y yo, un mecánico de barrio. No tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, dijo Clara levantándose y caminando hacia él. Tú eres el hombre más íntegro, más sabio, más genuino que he conocido. Los títulos y el prestigio no significan nada comparado con eso. Se miraron en silencio por un momento cargado de años de emociones no expresadas. Finalmente, Roberto habló. Si aceptas la posición con la OMS, te apoyo 100%. Encontraremos la manera de hacer que funcione. No voy a ser la razón por la que rechaces una oportunidad de tener impacto global. ¿Y si la manera de hacer que funcione es que vengas conmigo?, propuso Clara. La OMS está interesada en el modelo completo, incluyendo el componente mecánico. Podrías ser consultor internacional en integración comunitaria. Viajaríamos juntos, implementaríamos el modelo en diferentes países. Roberto consideró esto. Es tentador, pero Clara, alguien tiene que mantener las operaciones aquí, las 15 clínicas que ahora tenemos funcionando, los 300 empleados, los 30,000 pacientes anuales. Eso necesita supervisión constante. Tienes razón, admitió Clara. Ambos se quedaron en silencio, considerando el dilema. Finalmente, Clara habló. Entonces, tal vez la respuesta no es elegir uno u otro. Tal vez es diseñar algo nuevo. Yo podría aceptar la consultoría con la OMS, pero de forma limitada. Digamos, 3 meses al año viajando internacionalmente, el resto del tiempo basada aquí. Sería suficiente para cumplir con el compromiso global, pero mantener raíces aquí. Eso podría funcionar, dijo Roberto pensativo. Y cuando viajes, yo mantengo las operaciones aquí. Y cuando haya oportunidades de implementar el modelo internacionalmente que requieran mi experiencia específica, te acompaño. Socios completos, dijo Clara. En todo, confirmó Roberto. Y con eso se besaron por primera vez. 3 años de tensión y emoción reprimida finalmente encontrando expresión. Era el comienzo de una nueva fase de su relación, una que combinaría amor personal con misión compartida. Los siguientes 5 años vieron la expansión del modelo de clínicas comunitarias integradas más allá de cualquier expectativa inicial. En México, el modelo se expandió a 12 estados, con un total de 45 clínicas sirviendo a más de 150,000 pacientes anualmente. Internacionalmente, con el apoyo de la OMS, versiones adaptadas del modelo se implementaron en 7 países de América Latina, 2 en África y 1 en el sudeste asiático. Clara y Roberto se casaron en una ceremonia simple en la Clínica Esperanza original, rodeados de pacientes, empleados y miembros de la comunidad que habían sido parte de su jornada. No hubo lujos ni ostentación, solo celebración auténtica de 2 personas que habían encontrado en el otro no solo amor romántico, sino propósito compartido. La doctora Clara Rojas y el mecánico Roberto Méndez se convirtieron en leyenda no por sus títulos o reconocimientos, aunque esos siguieron llegando, sino por demostrar que el cambio sistémico real comienza con actos individuales de bondad y valentía. El gesto simple de Roberto de proteger a una extraña aquella noche de julio había desencadenado una serie de eventos que eventualmente transformaría el acceso a salud preventiva para cientos de miles de personas. Pero quizá el legado más importante no estaba en los números o reconocimientos, estaba en las historias individuales. En don Ramón, el taxista que recuperó su salud y vio a su hija convertirse en enfermera. En María, quien después de su cirugía cardíaca
clínica, se convirtió en defensora apasionada de acceso a salud. En los jóvenes mecánicos que Roberto entrenó, quienes a su vez abrieron sus propios talleres siguiendo los principios de honestidad y servicio comunitario. En los doctores jóvenes que se inspiraron en el ejemplo de Clara y eligieron medicina comunitaria sobre práctica privada lucrativa. 10 años después de aquella noche que cambió todo, Clara y Roberto estaban en la oficina de la Clínica Esperanza, ahora parte de un complejo mucho más grande que incluía no solo servicios médicos y un taller mecánico, sino también aulas para educación en salud, una pequeña cafetería comunitaria y un jardín donde pacientes esperando consultas podían relajarse. Un joven de unos 20 años tocó a la puerta. Era estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, haciendo su rotación en la clínica. Disculpen, dijo nerviosamente. Sé que están ocupados, pero quería agradecerles personalmente. ¿Agradecernos?, preguntó Clara. ¿Por qué? Hace 10 años, cuando tenía 10 años, mi papá tuvo un infarto. Llegó aquí a esta clínica cuando había abierto apenas unos meses. Ustedes lo salvaron. No solo médicamente, sino que le dieron medicamentos que no podíamos costear. El señor Roberto arregló nuestro carro gratis para que mi mamá pudiera traer a mi papá a las consultas de seguimiento. Sin ustedes, mi papá no estaría vivo hoy. El joven hizo una pausa, emocionado. Y porque él vivió, pudo ver mi graduación de preparatoria y ahora me va a ver convertirme en doctor. Y cuando me gradúe, voy a regresar aquí. Voy a trabajar en clínicas comunitarias como esta, porque ustedes me enseñaron que eso es lo que significa ser médico de verdad. Después de que el joven se fue, Clara y Roberto se quedaron en silencio. No había necesidad de palabras. Esa era la validación última de todo lo que habían construido. No las estadísticas, no los reconocimientos internacionales, sino el hecho de que habían inspirado a la siguiente generación a continuar el trabajo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Roberto finalmente. ¿Qué? Que todo empezó porque no podía pagar el camión ese día y decidí caminar. Si hubiera tenido 50 pesos más en mi bolsillo, habría tomado el camión más temprano. Nunca te habría visto en esa situación. Nada de esto existiría. Clara sonrió. Yo creo que el universo tiene un plan. Ese día, ambos estábamos exactamente donde necesitábamos estar. Tú vestida de forma sencilla, investigando tu proyecto secreto, recordó Roberto. Yo sin un peso, pero con ganas de hacer lo correcto. Y mira dónde nos llevó, dijo Clara, señalando a través de la ventana hacia el complejo de edificios que ahora componían la Clínica Esperanza expandida, y por extensión, las decenas de clínicas similares esparcidas por México y el mundo. Roberto la abrazó. Te busqué en cada ciudad, citó Clara de repente. ¿Qué?, preguntó Roberto confundido. Es lo que habría dicho si no te hubiera encontrado aquella segunda vez, explicó Clara. Después de que me ayudaste, pregunté por ti, te busqué, porque sabía que había conocido a alguien especial y no podía simplemente dejarte ir. Pero me encontraste, dijo Roberto. Te encontré, confirmó Clara. Y juntos encontramos algo más grande que cualquiera de nosotros. Un propósito, una misión, una forma de cambiar el mundo una persona a la vez. Esa noche, mientras cerraban la clínica, Roberto y Clara caminaron juntos por las mismas calles donde se habían conocido 10 años atrás. El barrio había cambiado mucho. Era más seguro, más próspero, con mejor iluminación y más negocios legítimos. La presencia de la clínica había catalizado transformación económica en toda la zona. Pequeños negocios habían florecido, familias habían encontrado estabilidad, niños asistían a la escuela regularmente porque sus padres tenían acceso a salud que les permitía trabajar consistentemente. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Clara mientras caminaban tomados de la mano. Honestamente, no, admitió Roberto. Aquella noche solo estaba tratando de ayudar a alguien. No pensaba más allá de ese momento. Pero ese es exactamente el punto, dijo Clara deteniéndose y mirándolo directamente. No pensabas en reconocimiento, en recompensa, en nada más que hacer lo correcto. Y esa pureza de intención es lo que hizo posible todo lo demás. Si hubieras ayudado esperando algo a cambio, yo lo habría percibido. Todos lo habrían percibido. El proyecto no habría tenido la autenticidad que tiene. Roberto reflexionó sobre esto. ¿Sabes qué me dijo mi padre una vez? Me dijo que la vida es como un motor complejo. Cada acción es una pieza pequeña y uno nunca sabe cuáles piezas resultarán ser las más importantes
importantes para que todo funcione. Así que lo mejor es hacer cada cosa, no importa cuán pequeña, con la mayor integridad posible. Tu padre era un hombre sabio, dijo Clara, y su hijo resultó ser aún más sabio, porque no solo aprendió la lección, sino que la vivió incluso en los momentos más difíciles. Llegaron a la esquina exacta donde Roberto había intervenido aquella noche de julio 10 años atrás. Clara señaló el lugar. Aquí mismo, aquí es donde mi vida cambió completamente. Las dos vidas cambiaron, corrigió Roberto. Yo estaba hundiéndome cuando te conocí. Cuestionaba si toda una vida de trabajo honesto había valido la pena. Y luego apareciste tú, dándome no solo una oportunidad de trabajo, sino un propósito mayor. Me salvaste tanto como yo te salvé. Entonces estamos a mano, dijo Clara con una sonrisa. Más que a mano, respondió Roberto. Estamos en deuda permanente uno con el otro. Del mejor tipo de deuda, la que se paga con amor y compromiso diario. Continuaron caminando. Pasaron frente al viejo taller de Roberto, ahora ocupado por una tienda de ropa. Roberto lo miró sin nostalgia. Mi padre habría estado orgulloso, dijo. No del reconocimiento o los premios, sino del hecho de que mantuve sus principios incluso cuando era difícil, y que esos principios eventualmente llevaron a algo más grande de lo que él jamás imaginó. ¿Crees que volverías a hacerlo?, preguntó Clara de repente. ¿A hacer qué? Todo. Si pudieras regresar a aquella noche sabiendo todo lo que vendría después, la incertidumbre, el trabajo duro, los sacrificios, ¿volverías a ayudarme? Roberto no dudó ni un segundo, sin pensarlo dos veces, pero no por lo que vino después. Lo haría simplemente porque era lo correcto. El resto fue regalo del universo. Clara se detuvo y lo abrazó fuertemente. Esa es la respuesta perfecta. Cuando finalmente llegaron a su auto, Clara tenía un anuncio más que hacer. Hay algo que no te he contado sobre la reunión con la OMS la semana pasada. ¿Qué cosa?, preguntó Roberto con curiosidad. Están considerando nominar nuestro modelo para el Premio de Innovación en Salud Global. Es uno de los reconocimientos más prestigiosos en salud pública internacional. Eso es increíble, dijo Roberto genuinamente emocionado. Totalmente merecido después de todo tu trabajo. Nuestro trabajo, corrigió Clara. Y aquí está la parte interesante. Si ganamos, el premio viene con un fondo de $5 millones para expandir el proyecto. Roberto silbó. Eso cambiaría todo. Podríamos duplicar el número de clínicas, triplicarlas, dijo Clara, y expandir a más países. Capacitar a cientos de equipos médicos en el modelo. Crear un centro de entrenamiento internacional. Las posibilidades son enormes. ¿Cuándo sabremos?, preguntó Roberto. En 6 meses. Pero, independientemente del resultado, Roberto, quiero que sepas algo. Todo premio, todo reconocimiento, todo logro que he recibido en los últimos 10 años, ninguno significa tanto como el momento en que me di cuenta de que había encontrado no solo un socio profesional, sino un compañero de vida. Roberto la besó suavemente. El sentimiento es completamente mutuo. 6 meses después, Clara y Roberto estaban en Ginebra, Suiza, en la ceremonia de premiación de la OMS. Contra probabilidades considerables, el modelo de clínicas comunitarias integradas había ganado el Premio de Innovación en Salud Global. Cuando anunciaron su nombre, Clara subió al escenario, pero se detuvo a medio camino y regresó por Roberto. Subimos juntos, o no subimos, dijo firmemente. Juntos recibieron el premio. Clara dio el discurso de aceptación, pero pasó la mitad del tiempo hablando sobre Roberto, sobre su visión, sobre cómo un mecánico había entendido algo sobre medicina comunitaria que muchos doctores con décadas de experiencia nunca captaron. Este premio, concluyó Clara, es evidencia de que la innovación real en salud no viene solo de laboratorios o universidades. Viene de entender profundamente las comunidades que servimos. Y nadie entiende comunidad mejor que las personas que viven en ellas, que las sirven diariamente, que las aman genuinamente. Roberto Méndez no tenía título médico cuando empezamos, pero tenía algo más valioso: integridad absoluta y compromiso genuino con su comunidad. Ese resultó ser el ingrediente más importante de todos. La ovación fue ensordecedora. Con el dinero del premio, Clara y Roberto lanzaron la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a replicar el modelo de clínicas comunitarias integradas globalmente. Establecieron un centro de entrenamiento en Guadalajara, donde equipos de todo el mundo venían a aprender no solo los aspectos técnicos del modelo, sino su filosofía fundamental.
fundamental. En los siguientes 5 años, la Fundación Esperanza ayudó a establecer 120 clínicas en 22 países, cada una adaptada a su contexto local específico, pero todas siguiendo los principios fundamentales: servicios médicos gratuitos o de muy bajo costo, integración con servicios comunitarios generadores de ingresos, profundo respeto por la dignidad de los pacientes y compromiso con sustentabilidad financiera a largo plazo. Roberto desarrolló un programa de entrenamiento para coordinadores comunitarios, personas locales sin necesariamente formación médica, pero con profundo conocimiento de sus comunidades, que servían como puente entre las clínicas y las poblaciones que servían. Muchos de estos coordinadores eran mecánicos, electricistas, plomeros, profesionales técnicos que entendían cómo funcionan sistemas complejos y cómo mantenerlos operando eficientemente. Los mejores administradores de salud comunitaria, decía Roberto frecuentemente en sus entrenamientos, no son necesariamente quienes tienen maestrías en administración. Son quienes entienden su comunidad, quienes tienen credibilidad local, quienes pueden diagnosticar problemas sociales tan eficientemente como un buen mecánico diagnostica problemas de motor. Esta filosofía, aunque no convencional, resultó extraordinariamente efectiva. Las clínicas con coordinadores comunitarios locales tenían tasas de participación 60% más altas que clínicas tradicionales en las mismas zonas. La gente confiaba en las clínicas porque eran manejadas por personas que conocían y respetaban. 15 años después de aquella noche que cambió todo, Clara y Roberto, ahora en sus 40, se encontraban en una posición que ninguno había imaginado posible. Eran figuras reconocidas internacionalmente en innovación de salud pública. Habían dado charlas TED vistas por millones. Habían escrito un libro sobre su modelo que se había convertido en texto obligatorio en programas de salud pública de universidades de todo el mundo. Pero lo más importante, habían probado que un modelo diferente era posible, que la medicina no tenía que ser exclusivamente dominio de los ricos, que las comunidades tenían recursos propios que, si se activaban correctamente, podían generar sustentabilidad, que la compasión y la eficiencia no eran mutuamente excluyentes, sino que de hecho se reforzaban mutuamente. Un día recibieron una carta de un médico joven en Kenia. Había establecido una clínica, siguiendo su modelo, combinando servicios médicos gratuitos con un taller de reparación de bicicletas, el equivalente local al modelo de taller mecánico de Roberto. La carta describía cómo la clínica había transformado su comunidad, cómo pacientes que nunca habían tenido acceso a atención médica ahora recibían tratamiento regular, cómo el taller de bicicletas se había convertido en un centro comunitario donde la gente se reunía, compartía información, construía solidaridad. Su historia me inspiró, escribía el médico keniano. Demostró que un gesto simple de bondad puede desencadenar transformación sistémica. Ustedes no solo cambiaron el sistema de salud, cambiaron lo que es posible imaginar sobre cómo debería funcionar la medicina. Clara leyó la carta en voz alta a Roberto esa noche. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?, dijo Clara. No solo creamos un modelo, creamos un movimiento. Corrige eso, dijo Roberto. No lo creamos, lo desencadenamos. El movimiento ya existía, escondido en millones de personas que querían hacer el bien, pero no sabían cómo. Nosotros solo les mostramos que era posible, que un mecánico y una doctora, trabajando juntos con humildad y determinación, podían cambiar el mundo. Clara sonrió, siempre tan modesto. No es modestia, corrigió Roberto, es entendimiento preciso. El héroe de esta historia no somos nosotros, son todas las personas que decidieron replicar el modelo, adaptarlo, mejorarlo. Somos solo el punto de inicio. Ellos son los que lo están llevando a lugares que nunca imaginamos. Esa noche, mientras Clara y Roberto se preparaban para dormir en su casa modesta en Guadalajara, nunca se habían mudado a algo ostentoso a pesar de su éxito. Reflexionaron sobre el viaje extraordinario que habían vivido. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Roberto en la oscuridad. ¿Qué? Que todo esto, todo, absolutamente todo, empezó porque decidí gastar mis últimos 50 pesos en el taxi de una extraña en lugar de en mi cena. Clara rió. Y yo decidí vestirme sencillamente para visitar un proyecto secreto en lugar de manejar mi Mercedes con chofer.
El universo tiene un sentido del humor extraño, comentó Roberto. No es humor, corrigió Clara, es justicia. El universo recompensa la autenticidad. Yo estaba siendo auténtica al rechazar ostentación innecesaria. Tú estabas siendo auténtico al priorizar la seguridad de alguien más sobre tu propia comodidad. Y el universo nos juntó porque reconoció esa autenticidad mutua. Bastante filosófico para las 11 de la noche, bromeó Roberto. Es verdad, insistió Clara. Y la lección es clara. Sé quién realmente eres. Actúa según tus verdaderos valores y el universo conspirará para poner en tu camino a las personas que necesitas conocer. Se quedaron en silencio por un momento. Finalmente, Clara habló de nuevo. Te busqué en cada ciudad, ¿sabes? ¿Qué? Preguntó Roberto confundido. Después de aquella primera noche, explicó Clara. Durante esos días antes de que regresara te busqué. Pregunté en talleres, hablé con gente del barrio, tracé todo el perímetro de esa zona. Necesitaba encontrarte. Algo en mi alma sabía que habías cambiado el curso de mi vida y que no podía simplemente dejarlo ir. Roberto se volteó para mirarla en la oscuridad. Nunca me habías contado eso, porque sonaba obsesivo, admitió Clara, pero no lo era. Era reconocimiento. Mi alma reconoció tu alma y sabía que teníamos un destino compartido por cumplir. Suena a película, dijo Roberto. La vida a veces es más increíble que cualquier película, respondió Clara. ¿Quién escribiría una historia sobre una doctora millonaria que renuncia a todo por una clínica gratuita después de que un mecánico sin dinero la salva de asaltantes? Suena demasiado perfecto, pero pasó. Y aquí estamos, repitió Roberto. Después de 15 años, todavía sorprendido cada día por cómo resultó todo. ¿Todavía me amas?, preguntó Clara de repente. Más cada día, respondió Roberto sin dudar. ¿Por qué preguntas? Porque a veces me preocupa que te arrepientas, admitió Clara. Que extrañes la simplicidad de solo arreglar carros sin toda la presión de administrar una fundación global. Roberto se rió. Clara, arreglar carros nunca fue simple. Cada diagnóstico es un rompecabezas complejo. Lo que hacemos ahora es exactamente lo mismo, solo que a mayor escala. Diagnosticamos problemas en sistemas de salud comunitaria, encontramos soluciones, implementamos reparaciones. Es el mismo trabajo, solo que con más impacto. Siempre encuentras la metáfora mecánica perfecta, dijo Clara con cariño. Es quien soy, respondió Roberto simplemente. Al día siguiente era un día importante. La Fundación Esperanza estaba lanzando su iniciativa más ambiciosa hasta la fecha, una red de 50 clínicas comunitarias integradas en toda América Latina, a establecerse en los próximos 3 años. Representaba inversión de $30 millones, alianzas con 10 gobiernos nacionales y capacitación de más de 2,000 profesionales. Pero antes de la conferencia de prensa formal, Clara y Roberto hicieron algo que se había convertido en tradición. Visitaron la Clínica Esperanza original, donde todo había comenzado. Caminaron por los pasillos ahora muy ampliados. Saludaron a empleados que llevaban años con ellos. Se sentaron brevemente en la sala de espera entre pacientes. Nunca olvidar de dónde venimos, dijo Roberto. Exactamente, confirmó Clara. Todos los reconocimientos, todo el dinero, todas las oportunidades, nada significa nada si perdemos conexión con esto. Personas reales recibiendo ayuda real. Un anciano en la sala de espera los reconoció. Doctora Clara, don Roberto, ¿se acuerdan de mí? Era don Ramón, el taxista que había sido uno de sus primeros pacientes 15 años atrás. Ahora tenía 77 años, todavía vivo, gracias al tratamiento continuo que había recibido en la clínica. ¡Don Ramón!, exclamó Clara con alegría genuina. ¡Claro que nos acordamos! ¿Cómo está? Aquí sigo, gracias a ustedes, respondió don Ramón. Vine a mi chequeo trimestral. Mi corazón sigue latiendo fuerte, y todo gracias a esta clínica. ¿Y su hija, la que estudió enfermería?, preguntó Roberto. El rostro de don Ramón se iluminó. Terminó su especialización. Es enfermera cardiovascular en el Hospital Civil, pero cada sábado viene aquí a trabajar como voluntaria. Dice que quiere devolver lo que ustedes le dieron a nuestra familia. Clara y Roberto intercambiaron miradas. Esto era lo que realmente importaba. No las conferencias internacionales o los premios prestigiosos, sino don Ramón, todavía vivo a los 77, su hija sirviendo como enfermera, el ciclo de gratitud perpetuándose. Esa tarde, en la conferencia de prensa para anunciar la expansión masiva de la Fundación Esperanza, Clara dio un discurso que sería citado en artículos de salud pública por años. La verdad
verdadera innovación en salud, dijo mirando directamente a las cámaras, no viene de tecnología costosa o medicamentos nuevos, aunque esos tienen su lugar. La verdadera innovación viene de reconocer y activar los recursos que ya existen en las comunidades. Cada comunidad tiene sus Robertos, personas íntegras, competentes, respetadas, que entienden profundamente sus contextos locales. Nuestra tarea no es imponer soluciones desde afuera, sino encontrar esos líderes locales y darles las herramientas para servir a sus propias comunidades. Roberto, sentado en primera fila, sintió lágrimas en sus ojos. 15 años atrás, era un mecánico luchando por sobrevivir, cuestionando si una vida de integridad valía la pena en un mundo que parecía premiar lo opuesto. Ahora era la inspiración para un movimiento global, no porque hubiera cambiado quién era, sino precisamente porque nunca cambió, porque mantuvo sus principios incluso cuando era difícil, porque hizo lo correcto, simplemente porque era lo correcto. Después de la conferencia, un periodista joven se acercó a Roberto para una entrevista. «Señor Méndez», preguntó el periodista, «si pudiera dar un consejo a jóvenes que quieren tener impacto social, pero no saben por dónde empezar, ¿qué les diría?». Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Les diría que empiecen donde están, con lo que tienen. Yo no tenía dinero, no tenía educación universitaria, no tenía conexiones importantes, pero tenía una habilidad, entendía motores y tenía principios sobre cómo tratar a la gente con dignidad y honestidad. Eso fue suficiente para empezar, y cuando haces lo correcto consistentemente, el universo nota y te manda las oportunidades que necesitas. No siempre rápido, no siempre de la manera que esperas, pero eventualmente llegan». «¿Y cuál fue el momento en que supo que su vida había cambiado?», presionó el periodista. Roberto sonrió. «Cuando dejé de medir el cambio. Al principio celebraba cada pequeño logro, la primera clínica abriendo, el primer paciente salvado, el primer reconocimiento. Pero eventualmente entendí que el verdadero cambio no se mide en logros externos, sino en transformación interna. Mi vida cambió cuando dejé de necesitar validación externa y simplemente me enfoqué en hacer el trabajo lo mejor posible cada día. El resto fue consecuencia natural de eso». Era una respuesta sabia que el periodista anotó cuidadosamente. Esa noche, cuando todo el frenesí de la conferencia de prensa había terminado, Clara y Roberto cenaron solos en un restaurante tranquilo. «¿Cansado?», preguntó Clara. «Exhausto», admitió Roberto. «Pero feliz». «Yo también», dijo Clara, «aunque a veces me pregunto si hemos creado algo demasiado grande, si perdimos el control de nuestro propio proyecto». «No lo hemos perdido», dijo Roberto. «Solo creció más allá de nosotros, y eso es exactamente lo que debe pasar. Si el proyecto no puede existir sin nosotros, entonces no es sustentable. El hecho de que ahora haya cientos de personas implementando el modelo significa que lo hicimos bien». Clara asintió. «Tienes razón, como siempre». «No siempre», corrigió Roberto con una sonrisa. «Solo cuando me escuchas». Clara rió. Era el tipo de broma cómoda de pareja que lleva 15 años juntos, que se conoce profundamente, que ha navegado juntos desafíos que habrían roto a la mayoría de las relaciones. «Roberto», dijo Clara de repente poniéndose seria, «¿sí? Si tuvieras que identificar el momento más importante de los últimos 15 años, ¿cuál sería?». Roberto no dudó. «El momento en que decidí ayudarte aquella noche. No porque sabía que llevaría a todo esto, sino porque fue el momento en que reafirmé mis principios, a pesar de que me costara mi última moneda. Ese fue el momento que definió todo lo demás. Para mí», dijo Clara, «fue el momento en que renuncié al Hospital Puerta de Hierro. No porque fue dramático, sino porque fue cuando finalmente tuve el valor de priorizar propósito sobre prestigio. Ese fue mi momento de verdad». «Buenos momentos para los dos», observó Roberto. «Los mejores», concordó Clara. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿Sabes qué espero?», dijo finalmente Clara. «¿Qué? Espero que dentro de 50 años, cuando ya no estemos, alguien en alguna parte del mundo visite una clínica comunitaria y ni siquiera sepa nuestros nombres, que el modelo se haya vuelto tan común, tan integrado en cómo funciona la salud pública, que nadie recuerde que alguna vez fue innovador, porque eso significaría que realmente cambiamos el sistema». Roberto sonrió. «Ese sería el mejor legado posible». Levantó su copa de vino. «Por el anonimato futuro». Clara levantó la suya. «Por el impacto duradero». Sus copas chocaron con un sonido
contenido cristalino que pareció resumir 15 años de trabajo, amor y transformación. Porque al final esa fue la verdadera historia de Clara Rojas y Roberto Méndez. No fue una historia sobre una doctora rica y un mecánico pobre, aunque empezó así. No fue una historia sobre rescate y gratitud, aunque esos elementos estuvieron presentes. Fue una historia sobre dos personas que reconocieron en el otro algo esencial, auténtico, valioso, y que decidieron construir algo juntos basado en esa autenticidad compartida. Fue una historia sobre cómo los actos pequeños de bondad, cuando son genuinos y consistentes, pueden desencadenar transformaciones sistémicas, sobre cómo la integridad personal, cuando se mantiene incluso en los momentos más difíciles, eventualmente es recompensada de maneras inesperadas, sobre cómo el amor verdadero no es solo romántico, sino que incluye amor por el propósito compartido, por la misión común, por el deseo mutuo de dejar el mundo mejor de como lo encontraron, y sobre cómo a veces las personas que el mundo considera desiguales, según métricas de educación, riqueza o estatus social, son en realidad perfectamente iguales en las cosas que verdaderamente importan: carácter, valores, compromiso con la excelencia y el servicio. La historia de Clara y Roberto continúa. Mientras estos párrafos se escriben, la Fundación Esperanza sigue creciendo, tocando más vidas, inspirando más imitadores, demostrando día tras día que un modelo diferente de salud comunitaria no solo es posible, sino superior al sistema fragmentado y excluyente que históricamente ha dominado. Pero más importante que los números o los reconocimientos es el principio fundamental que su historia enseña, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, comenzando con un acto simple de bondad hacia un extraño, que nuestros títulos, riquezas o conexiones importan menos que nuestra integridad y nuestras acciones, y que cuando encontramos a alguien que comparte nuestros valores más profundos, juntos podemos lograr cosas que jamás hubiéramos imaginado posibles solos. Esa noche de julio hace 15 años, cuando un mecánico sin dinero decidió ayudar a una mujer desconocida, y cuando esa mujer decidió buscar a ese mecánico para agradecerle apropiadamente, ninguno sabía que estaban iniciando un movimiento que eventualmente serviría a millones de personas alrededor del mundo. Pero el universo sabía, y pacientemente, meticulosamente, fue armando las piezas para crear algo extraordinario. Porque así funciona el mundo cuando lo dejamos funcionar correctamente. La bondad genera bondad, la integridad atrae integridad, y dos personas alineadas en propósito pueden mover montañas que sistemas enteros no habían podido mover. Te busqué en cada ciudad, le había dicho Clara a Roberto cuando finalmente admitió sus sentimientos. Y era verdad literal y metafóricamente. Lo había buscado físicamente en las calles de Guadalajara, pero también lo había estado buscando toda su vida sin saberlo, buscando a alguien cuya bondad no fuera performance, sino esencia, cuya integridad no fuera estrategia, sino identidad, cuyo compromiso con el servicio no fuera carrera, sino vocación. Y cuando lo encontró, tuvo la sabiduría de reconocerlo y el valor de construir algo extraordinario con él. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para ayudarnos a seguir compartiendo estas historias que demuestran que la bondad, la integridad y el trabajo duro eventualmente son recompensados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué acto de bondad has realizado hoy que podría cambiar la vida de alguien? Cada uno de nosotros tiene el poder de ser el Roberto o la Clara en la historia de otra persona. Solo tenemos que elegir actuar con integridad, bondad y autenticidad. El universo se encargará del resto.